vamos a ir viendo cuántos de nosotros que estamos aquí nacimos de nuevo. Se nos dio el Espíritu de Dios para ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Hoy vamos a ir aprendiendo cómo ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Padre, te doy gracias. Oro por que la unción tuya, la unción de esta palabra, Señor, fluya en nuestros corazones y que esta presencia de tu palabra paralice todo lo que el enemigo quiera traer de incredulidad y falta de entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo ser dirigidos por el Espíritu? La primera escritura que vamos a ver se encuentra en Romanos 8:14, pero mientras observamos esta escritura, todos nosotros, la mayoría que estamos aquí, somos padres de familia. Y yo me hice una pregunta esta mañana mientras estaba hablando aquí, temprano en la mañana, cuando yo le di gracias a Dios por este tema. El Espíritu de Dios me decía, ¿cuánto de nosotros, padres de familia, cuánto de nosotros preparamos a nuestros hijos para que no tengan una vida de éxito? ¿Cuántos de ustedes no preparan a sus hijos? ¿No les dan educación? ¿No los preparan para que sus hijos no sean exitosos? ¿Algunos de ustedes quieren que su hijo no tenga éxito? ¿O su hija no tenga éxito en la vida? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros, todos anhelamos que nuestros hijos tengan lo mejor. Como padres naturales queremos estas cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ok. O alguno de nosotros como padres no queremos que nuestros hijos sean exitosos, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más Dios quiere que seamos exitosos? ¿Qué hizo Dios para nosotros seamos exitosos? Mandó a Jesús, ya sabemos, murió, resucitó al tercer día y recibimos en el libro de los Hechos 1:9, van a recibir un poder sobre ustedes y ese poder va a hacer que ustedes sean testigos del poder que yo les doy. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, así como nosotros en lo natural queremos tener mucho dinero para que nuestros hijos vayan a las mejores escuelas, queremos hacer lo mejor para que nuestros hijos sean exitosos en la vida, y los animamos y a veces hasta nos desesperamos porque no tenemos los recursos necesarios para que nuestros hijos alcancen sus metas. Pero Dios, que es infinito en misericordia, nos dio su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros que lo recibimos y hemos nacido de nuevo, tengamos éxito los 80 años que vamos a estar en la tierra. Si queremos vivir más, nos da más. Pero los 80 años que vas a estar en la tierra, Él te dio el Espíritu Santo para que tú y yo fuéramos exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Pablo nos lo dice en el libro de Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, ¿por quién somos guiados? Por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos que ser guiados única y exclusivamente por el Espíritu de Dios. La iglesia, la congregación, es para que todos vengamos en una unidad y que todos escuchemos y estemos en un acuerdo, que todos tenemos el Espíritu de Dios y que yo vengo aquí este día y todos los días que tengo servicio porque yo necesito alimentar mi espíritu y tener una relación más cercana con mi Padre. Saber cómo es mi Padre, saber qué mi Padre tiene, saber cómo mi Padre me está preparando para que yo sea exitoso. Pablo también nos dice en el libro de Corintios que nosotros, en el libro de Corintios nos dice que a nosotros no se nos dio el espíritu del mundo,
sino que se nos dio un espíritu que proviene de Dios para que cada uno de nosotros sepamos y controlar y manejar lo espiritual a lo espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, para destruir toda fortaleza que venga contra ti, para que te quiera paralizar, que tú no eres un hijo de Dios. Gloria a Dios. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Está hablando del espíritu de Dios. Cuando fue puesto en nosotros ese espíritu dentro de ti, es una lámpara. Es una lámpara que va a escudriñar lo más profundo de tu corazón. Cuando las tinieblas se acerquen, esa lámpara es la luz para que las tinieblas desaparezcan. Una enfermedad es un poder de las tinieblas que entra en tu cuerpo de alguna manera. Pero como dentro de tu cuerpo habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que ese Espíritu es una lámpara, cuando las tinieblas invadan tu cuerpo, la lámpara lo echa fuera, para que no habite en tu cuerpo. Amén. En cada decisión en nuestras vidas como hijos de Dios, en cada decisión que nosotros tomemos en nuestras vidas como hijos de Dios, debemos ser dirigidos por el Espíritu que habita en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, en todo lo que hagamos, tenemos que ser dirigidos por el testigo interior que tenemos. ¿Cuál es el testigo interior que tenemos? El Espíritu Santo. Pablo nos da una recomendación en Colosenses 3:13. Nos dice Pablo, dejen pues lo terrenal. Colosenses 3:5, perdón. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Todo lo que sea terrenal en nosotros, déjenlo morir o dejémoslo morir. Como hijos de Dios, debemos dejar morir lo terrenal. Toda complicidad con lo terrenal será cautiverio en tu vida. Anótalo, si estás tomando notas, y medítalo. Yo escuché una vez y lo compartí que uno de los Kenneth Hagin dijo: la complicidad de hoy puede ser tu cautividad mañana. Yo lo escuché hace unos meses, pero se me quedó. Y siempre que voy a hacer algo, pienso en eso. Si yo soy cómplice de algo, me va a mantener cautivo mañana. No solamente me va a tener cautivo mañana, va a tener a mi descendencia cautiva también. Cada acción que yo tome, cada palabra que yo hable, cada decisión que yo tome, tengo que coger mi tiempo y preguntarle al Espíritu Santo qué debo hacer, para yo no ser cómplice de algo que pueda comprometerme y pueda tener cautivo mi vida y pueda tener cautivo mi descendencia. Por eso se nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros no tengamos complicidad con nada de lo terrenal. Estamos aprendiendo y vamos conociendo, vamos incrementando. En Colosenses 3:10 nos dice el apóstol Pablo: revístete del nuevo hombre. Reviste tu espíritu con nuevo hombre, porque ese nuevo hombre se va a ir renovando día a día hasta que tengas el conocimiento pleno de Dios. Quiere decir que nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, no tenemos que tener una vida cristiana estancada. Tenemos que ir conociendo y renovándonos al entendimiento. No sé si solamente sea yo, ustedes también han escuchado cristianos orar de la misma manera que lo hacían hace 20 años. Obvio, no han recibido nada. Siguen esperando el tiempo de Dios. Siguen esperando que Dios los escuche. Siguen esperando que Dios en su tiempo los sane. Cuando nosotros en nuestro ser interior tenemos el testigo fiel y verdadero,
que cuando nosotros vamos renovando nuestro entendimiento, vamos madurando, vamos creyendo y vamos, como dice, renovando el pleno conocimiento de Dios. El Espíritu de Dios nos va dirigiendo siempre para manifestar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos guiados, somos llevados por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, si no somos, escuchen esto, cada uno de nosotros, si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, el diablo nos va a cautivar. El diablo nos va a cautivar. Aleluya. Y vamos a esperar que venga Jesús y nos rescate. No. Algo muy importante en nuestra vida como creyentes, tenemos que entender que tenemos el Espíritu Santo y debemos ser guiados por Él. Si no dejamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a ir a buscar ayuda al exterior. Ahorita les voy a explicar qué es buscar una ayuda al exterior. En el exterior está Satanás y él toma ventaja de nosotros cuando en vez de recurrir al que está dentro de ti, el Espíritu Santo, recurres al exterior. Él va a tomar ventaja para que siempre estemos buscando quien nos ayude. Tenemos que entender que nosotros en el Nuevo Testamento estamos llenos del Espíritu Santo. Ya no tenemos que buscar ayuda exterior. En 1 Juan 2:27 dice, ustedes no tienen necesidad que nadie los enseñe, porque la unción que está en ustedes los enseña todas las cosas. Amén, pero muchos cristianos, si ustedes los pueden ver, son cristianos, pero siempre están buscando la ayuda del exterior. En el Nuevo Testamento ya no tenemos que buscar la ayuda del exterior, porque tu ayuda está dentro de ti. Es bueno, no me malinterpreten, es bueno orar los unos por los otros. Es bueno orar y pedir, hermana, únese conmigo en oración. Yo quiero que oremos en un acuerdo. Yo quiero que oremos. En una ocasión, una hermana que se unía con nosotros a la línea de oración me llamó y me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Muy bien, hermana, vamos a orar. Pero esta vez usted va a orar y yo la voy a apoyar. Ya tenía tiempo con nosotros en la línea de oración. Lo hizo, pero lo hizo de mala gana. ¿Saben qué hizo después? Me llamó, ya no voy a ser parte de su ministerio porque no quiso orar por mí. Amén. Wow. Personas que buscan solo el exterior, no buscan el interior. El interior está dentro de mí. Yo sé que Pablo nos dice ayudar al que es débil en la fe. El Espíritu de Dios me dirige, háblale al hermano, háblale a la hermana y ora por él. Lo hago. Pero no porque no tenga fe, es porque mi trabajo es incrementar su fe. Amén. Aleluya. Tenemos que entender que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hoy hermanos, si no tienes un claro entendimiento de la profecía y del profeta, siempre van. ¿Cuántos conocen personas que andan buscando profetas? Yo no conozco, yo sí conozco. En Miami hay un profeta, acá hay un profeta, acá hay un profeta. Voy a ir, ¿qué me dice? ¿Sabían que eso es antibíblico, andar buscando profetas? Amén. Amén. No hay profetas. El profeta de hoy es similar al del Antiguo Testamento, pero nunca es igual. En el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y decía, ve y unge al rey. El Espíritu Santo venía al rey y decía, haz esto.
El Espíritu Santo venía al sacerdote y decía, haz este sacrificio. Y se iba. El Espíritu Santo venía y le decía al profeta, ve y haz esto. Eso es en el Antiguo Testamento. Por eso, si tú buscas un profeta hoy en el Nuevo Testamento, estás operando contra Dios. Estás haciendo algo antibíblico. Tengan mucho cuidado. Yo siempre pensaba esto y tuve la oportunidad de escuchar a un hombre de Dios. Jesús mismo le explicó a él, esto que te estoy hablando, Jesús le explicó a él con escrituras y le dijo, mira, en el Antiguo Testamento, esto que te estoy hablando, Jesús se lo explicó a él, a este hombre de Dios. A mí no se me quedó la primera, yo tuve que meditar. Amén. Ok, aunque la profecía o el profeta sea similar del Antiguo Testamento, no se tiene el mismo estatus del profeta del Antiguo Testamento hoy en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no todos tenían el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se mantenía callada o se mantenía guardada en un lugar santísimo. Cada hombre de 20 años para arriba en el Antiguo Testamento se tenían que presentar una vez al año a Jerusalén, donde la presencia de Dios estaba. Ellos no tenían la presencia de Dios individualmente como tú y yo la tenemos en este tiempo. El Espíritu Santo venía al rey para ungirlo y fuera ubicado en la posición de rey. El Espíritu Santo venía al profeta y lo ungía para que estuviera en la posición de profeta. El Espíritu Santo venía al sacerdote para ungirlo para esa posición sacerdotal. Eran las únicas personas que podían tener la manifestación del Espíritu Santo, excepto cuando Dios podía llamar a alguien ocasionalmente para hacer algo. Entonces lo ungía y lo llenaba con el Espíritu para hacer la obra que Dios le mandó hacer. Por eso iban a un profeta. En el Antiguo Testamento iban a un profeta para que el profeta les diera la guianza que Dios les había mandado hacer. Pero en el Nuevo Testamento es antibíblico ir a un profeta para que nos guíe. Amén. Hemos visto o vemos a muchos que buscan un profeta para que los guíe. Wow. Estás actuando contra Dios. Porque ya tienes el Espíritu Santo. Y eres el que te guía. Los profetas del Nuevo Testamento son usados por Dios. No hay oficina de profeta en el Nuevo Testamento. Hay oficina de pastor. La oficina de pastor se le llama así. Pero no hay oficina de profeta, o sea que hay un ministerio profético. Él es el profeta. Vamos a consultar al profeta. Eso fue en el Antiguo. Ahorita en el Nuevo no. Efesios 4:11 dice, primero apóstoles y luego profetas y luego pastores, maestros y pastores. ¿Por qué no está primero el pastorado? ¿Por qué está primero el ministerio apostólico y luego el profético? Porque el pastor tiene la obligación, la responsabilidad de no solamente ponerse un título apostólico o profético, sino que tiene la responsabilidad de enseñar al pueblo con una unción apostólica. ¿Qué es una unción apostólica? Una unción apostólica es enseñar al pueblo en una dimensión espiritual donde el mismo que enseña viva y manifieste lo que está enseñando. De lo contrario, solamente está enseñando palabras. Y se ponen títulos. Amen. Amén. Amen. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento es antibíblico ir a un profeta para que nos guíe. Hemos visto y seguimos viendo que muchos buscan un profeta para que los guíe. Hay una campaña y viene un profeta, vamos, para que nos profetice. Y los hay hoy en este tiempo. Y el profeta lo único que hace es que los estanca. Porque va a hablar de lo que él ve y va a usar un espíritu de adivinación.
Pero tú tienes el Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. Dios no es una persona con una unción de profecía simplemente para confirmarte algo, no para guiarte. El que te guía es el Espíritu Santo. Amen. Y tú lo tienes. Amen. Amén. Amen. Hay muchos por ahí actuando y creyendo que son profetas, actúan como en el Antiguo Testamento. Estos y las personas que los escuchan terminan en derrota espiritual. No es bíblico ir a un profeta. Pueden que alguna vez te confirmen algo. Alguna vez te confirmen algo. Amén. Cosas que solamente tú, Dios, sí sabes. Y viene este hombre o esta mujer y te dice, wow, nadie sabía esto más que Dios. Dios te está confirmando algo que Él te dijo con anterioridad. Amen. Pero tú no tienes que ir a buscar, a ver, profetízame porque me dijeron hace 20 años y no se ha cumplido. ¿Quién te dijo? No fue Dios, porque lo que Dios te dice se cumple. Amen. Amen. Yes. Amén. Aleluya. Pueden que alguna vez vengan y te confirmen algo, pero no es bíblico buscar un profeta. ¿Quién es el que nos guía? Ya vimos en el libro de Romanos 4 a 8, 14, el Espíritu de Dios es el que nos guía. Cada persona que ha nacido de nuevo tiene la guía del Espíritu Santo. Vayamos a Juan 14, Jesús nos enseña. Y la palabra, si tú lees Juan 14, Juan 15, Juan 16, Jesús nos habla el Consolador, nuestro ayudador, el que nos va a guiar. ¿Quién? El Espíritu Santo. En el libro de Juan 14, 15 y 16, el verso 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El verso 16, en el verso 16 nos dice, si tú guardas mis mandamientos, nos dice en el verso 15, en el verso 16 dice, si tú guardas mis mandamientos, yo, Jesús, le voy a rogar al Padre para que te dé un profeta, no, para que te dé un consolador. ¿Quién es el consolador? Alguien que va a estar contigo consolándote, alguien que va a estar contigo guiándote, alguien que va a estar contigo ayudándote, alguien que va a estar contigo a tomar las decisiones más correctas sobre la tierra. ¿Y cuándo va a estar contigo? Siempre. En el Antiguo Testamento, de vez en cuando el Espíritu estaba aún con los profetas. Hoy el Espíritu Santo, ¿cuándo está contigo? ¿Algunas veces? ¿Cuando vienes al servicio nada más? No, siempre está contigo. Siempre está contigo. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser dirigidos por el sistema del mundo o por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Amén. Aleluya. Ya leímos el 16, sí, seguimos. El verso 17 de Juan 14. Nosotros recibimos ¿qué tipo de espíritu? También en Juan 16:13 nos dice, en el verso 17 dice, tú y yo recibimos el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero tú y yo conocemos al Espíritu Santo, conocemos al poder de Dios, porque Él mora contigo. No solamente mora contigo, sino dice, está con vosotros. Quiere decir que está contigo y está con tu familia, porque hay una promesa de Dios. En el libro de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y la promesa del Espíritu Santo va a venir solamente a ti, no a toda tu familia. En el libro de Hechos 2:39, primero dice, recibirán el poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, bautízate, arrepiéntete y sé bautizado en el nombre de Jesús. Y luego en el verso 39 dice, y esta promesa van a alcanzar a los que estén lejos. Aún tus familiares están lejos, pero la promesa del Espíritu Santo los va a alcanzar, no importa en qué país esté tu sobrino, tu nieto, tu hijo, tu hija, va a alcanzar la promesa. Mientras tú y yo nos mantengamos firmes, creyendo al que vive dentro de nosotros, esa promesa le va a alcanzar a ellos. El verso 26
de Juan 14 dice, mas el Consolador, otra vez le llama a Jesús el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, dice Jesús. Él es el Espíritu Santo, el Consolador, que fue enviado en el nombre de Jesús. Él te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todo lo que yo te he dicho. Cuando a veces no sabes qué hacer, vete y ora un rato en lenguas, ora un rato en el Espíritu, y vas a ver lo que el Espíritu de Dios te dice. El viernes que estábamos aquí orando, me tocó mi turno orar. Oré un rato, un tiempo en lenguas, y cuando yo oraba en el Espíritu, no sé, unos minutos, el Espíritu de Dios me dice, en este lugar yo voy a levantar un ministerio poderoso de oración. Yo dije, ¿what? Y me lo volvió a decir. En este lugar yo voy a levantar un ministerio poderoso de oración. Y estamos siendo entrenados día a día en la línea de oración Daniel. Y mientras más hablamos la palabra, mientras más oramos la palabra, estamos viendo manifestaciones plenas de lo que la palabra de Dios dice. Amén. En Juan 16:13 dice, el Espíritu de verdad, que es también el Consolador. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar. ¿Quién nos guía? El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Consolador. Nuestro abogado, el que nos guía, te guía por toda la verdad. Porque Él no va a hablar por su propia cuenta. Si hoy, ¿verdad? Muchas veces personas, si tú conoces a muchos que andan tras profetas, el profeta va a hablar por su propia cuenta, no va a hablar por lo que el Espíritu de... ¿Por qué? Porque está violando la unción profética. Yo no me atrevería a profetizar porque yo sé que todos ustedes tienen la unción de Dios y tienen el espíritu de la profecía conforme al espíritu, dice Apocalipsis 19. Al menos que Dios me diga algo, solamente voy a hablar una expresión de confirmación de lo que Dios ya dijo a nuestras vidas. Por ejemplo, ¿verdad? Esto podemos decir, esta es una predicación profética porque la palabra de Dios nos está hablando a nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, porque es el consejero, es nuestro guía. Nosotros tenemos al consejero dentro de nosotros. Dios desea y quiere que tu vida sea exitosa. ¿Qué padre no desea lo mejor para su hijo? Aleluya. Tenemos el Espíritu de Dios y somos poderosos en la tierra. Dios espera que siempre seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo. Nadie le va a dar testimonio en tu vida más que el Espíritu mismo. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres una hija de Dios. Cuando te sientes abatida, abatido o triste, cuando te sientes en un callejón sin salida, cuando sientes que no hay nada, no hay remedio, el Espíritu mismo te da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo o una hija de Dios, y por muchas dificultades que tú tengas, tienes éxito. Nosotros somos hijos de Dios. Los otros días les manda saludos el hermano Tony, estoy hablando con él, y me decía, ¿cómo yo me preparo, pastor? Le dije, mira, tú eres un hijo de Dios. Voy a usar una ilustración. Un boxeador se prepara para perder o para ganar. Para ganar. Entonces Dios te prepara a ti para que ganes en la vida. Dios te prepara para que ganes en la vida. El boxeador se prepara, entrena, se disciplina para ganar. Así también nosotros tenemos el Espíritu Santo. Voy a entrenar mi cuerpo, voy a entrenar mi mente
dice, voy a entrenar mi alma en una disciplina para que los músculos de mi mente, de mi alma y de mi espíritu siempre sean fuertes, que cuando venga el enemigo con un dardo, yo solamente le doy un derechazo y caiga. Amén, gloria a Dios. Para eso nos entrena el Espíritu Santo. Y me dice el hermano Tony, qué buena ilustración. En diciembre por allá nos vemos. Él quiere regresar, pero dice que quiere prepararse un poco más. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas tenemos que aprender nosotros, escuchar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Si aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, al que da testimonio de que somos hijos de Dios, la riqueza de su gloria van a venir a nuestras vidas. Lo sobrenatural va a comenzar a fluir. Dios, aleluya. Dios no se opone a que seamos ricos. Él se opone a que seamos codiciosos. La riqueza de Dios es que siempre tengamos todo lo que necesitamos en abundancia. Si seguimos al que da testimonio a nuestro espíritu, tendremos lo que Filipenses 4:19 dice. ¿Se acuerdan que dice 4:19 de Filipenses? Mi Dios pues va a suplir algunas veces. No, mi Dios pues va a suplir todo lo que yo necesito conforme. No solamente cuando habla de riqueza, no solamente habla de riquezas materiales, espirituales, sabiduría, conocimiento, entendimiento, obediencia, a capacitarnos en Él. Entonces empiezas a ver bendiciones espirituales. Cuando tú tienes una bendición espiritual, Dios te da la sabiduría, y tu negocio que antes ganaba $300,000 al año, hoy gana $1,000,000. En tu trabajo donde te pagaban el mínimo, Dios te dio la sabiduría, te dio la sabiduría y el entendimiento, te dijo cómo actuar, qué hacer, y te ponen como jefe en ese trabajo donde te daban el mínimo. Esas son las riquezas que Dios nos da. Dios no te puede dar una riqueza material si primero no es en lo espiritual. Amén. Tiene que ser primero lo espiritual para que tú la manifiestes en lo natural. Si nosotros queremos una riqueza o una bendición material sin pasar por lo espiritual, queremos violar a los principios de Dios. Queremos torcerle la mano a Dios para que Él bendiga como yo haga, como yo quiera. Y eso no puede suceder. Amén. Ok. En nuestra vida cristiana debemos aprender cómo ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Solo eso nos garantiza la manifestación de las riquezas espirituales en nuestras vidas. Muchos cristianos todavía son dirigidos por sus emociones y por sus sentimientos, por lo que creen en su mente y por lo que sienten en su corazón. Amén. Eso no es así. El poder de Dios no se puede manifestar en sus vidas si siguen con esta mentalidad, porque la mentalidad de estas personas está basada en lo que ven, en lo que sienten y en lo que tocan. Es el Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Lo que crees en tu mente, sientes en tu alma, si no son dirigidos por el Espíritu de Dios, te pueden dejar estancado en pobreza, en enfermedad, en ignorancia y aún con tu familia. Cuando nosotros no somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, solo vamos a buscar un lugar que nos satisfaga. Aleluya. ¿Sí entienden esta declaración? Amén. Cuando nosotros no somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, solo buscamos un lugar que nos satisfaga. Aquí hablan mucha palabra y mucha de fe. Allá cantamos 2, 3 coritos, el pastor nos cuenta 2, 3 chistes y nos vamos. Les gusta la gritería, les gusta todo, menos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Pero
Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, no nos quedamos en un lugar donde satisfaga. Vamos a un lugar donde nos vaya renovando el entendimiento, donde vamos alcanzando una madurez espiritual. Si nos quedamos en un lugar que nos satisfaga, que solamente alimente nuestra alma, alimente nuestra mente, nunca vamos a desarrollar una madurez espiritual. Se van a quedar con un espíritu de conformidad. Génesis 5:32. Yo estaba meditando y me quedé pensando un momento, y el Señor me decía: ¿cuántos años pasó Noé haciendo el arca? Yo dije, a ver, déjame ver. Siendo Noé de 500 años, ¿cuántos años tenía Noé? 500 años. Engendró a Sem, a Aquel y a Jafet. Amén. Génesis 6, 12 y 15. En Génesis 6, 12 y 15, Dios vio la condición de la tierra y preparó a quien sabía que había de obedecer. Le ordenó cómo sería el arca. Vemos que el éxito de Noé fue el ser dirigido por el Espíritu de Dios. La obediencia lo llevó al éxito. Yo meditaba y decía, en ese tiempo había millones de personas en el mundo como lo hay ahorita. En esa persona, ahorita vamos a ver los años que predicó, hizo el arca, Noé, pero también predicaba. Probablemente había miles o millones de personas ya sobre la tierra. Noé predicaba y trabajaba. Hacía el arca conforme Dios le dijo. Ahora, yo me paré un momento ahí y pregunté a Dios, ¿para cuántas personas tú hiciste el arca? Porque había miles y millones. Amén. Pero ¿cuántas se subieron al arca? 8. ¿Cómo está el mundo ahora? Millones diciendo que se van al rapto. Esto es lo que hermano Mario vio en mis notas cuando habló del rapto. Millones proclaman que se van al rapto. ¿Verdad que sí? Dios sabía cuánta gente fiel había en el mundo en el tiempo de Noé. En su corazón, yo voy a hacer el arca grande. Van a acabar muchos animales, cada quien con su pareja, y le voy a dar oportunidad a muchas personas que también entren en el arca. Dios siempre se mueve a compasión y nos da una oportunidad. La compasión de Dios es tan grande que nos da una oportunidad. Ahora, viene el rapto. ¿Qué tan grande va a ser la nube? ¿Cuántos vamos a caber en la nube? ¿Qué medidas? Así como Dios le dio las medidas a Noé, había millones probablemente o miles en la tierra. 8 solamente personas, seres humanos, entraron al arca. Hablamos del rapto. Dios sabe la dimensión de la nube. ¿De qué dimensión Dios hizo la nube? Donde viene Jesús y nosotros vamos a ser levantados. Va a haber muchas sorpresas. Porque muchos no están comprometidos con Dios. Muchos van a querer pasar de panzazo con un 6. Y Jesús, la palabra dice, a los tibios, ¿qué va a hacer con los tibios? Los va a vomitar a los tibios. Va a vomitar a los tibios. Por eso, ¿verdad? La exhortación es esencial en nuestras vidas y que nosotros rectifiquemos y decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo? Yo me quiero ir. ¿Cuándo va a venir? No sé. Pero si Noé pasó 100 años pasó, ahorita vamos a ver, haciendo el arca, hablándole a la gente se burlaba, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Aquí nos divertimos, hay fiestas, hay conciertos, hay música, y este Noé loco haciendo el arca.
Dios en misericordia, probablemente en el arca iban a caber, no sé, 3,000, 4,000 personas. La misericordia de Dios a lo mejor la hizo con capacidad para 10,000 personas, no sabemos. ¿Cuántos entraron? 8 personas. Amén. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obediencia a lo que Dios dice. En verso 6. E hizo Noé conforme a todo lo que había dicho Jehová. ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó a hacer el arca? 500. ¿Cuántos años tenía Noé cuando entró en el arca? 620. ¿Cuántos años pasó? 620. Era de 600 años. Son 100 años haciendo el arca. Hablando, predicando el evangelio. ¿Cuántos hicieron caso a Noé? Nomás su familia. ¿Cuántos cristianos están haciendo caso a las predicaciones del reino de Dios? ¿O solamente quieren donde escuchen guerra espiritual, busquen un profeta, vamos allá hay un profeta? ¿Qué está sucediendo en este tiempo? No es una coincidencia que en estos tiempos esté pasando algo similar que pasó cuando Dios le dijo a Noé que preparara el arca. Amén. Dios ya le dijo a Jesús las dimensiones de la nube. Nosotros tenemos que subir a esa nube. Nosotros tenemos que tener una relación genuina con el Espíritu de Dios. Es un compromiso personal que tú y yo tenemos que hacer. Muchas veces nos angustiamos. Yo le doy gracias a Dios porque he aprendido a hablar la palabra, orar la palabra, ver la manifestación de la palabra en mi vida. Y algo tremendo, ¿verdad? Porque hablábamos allá, estaba yo hablando con Jordan, con su esposa, allá con mis hijos, y le decía, es increíble que Jordan no sea mi hijo y actúe como yo. ¿Por qué? Porque él vivió con nosotros, con mi esposa, con su mamá y conmigo cuando tenía 12 años. Y yo lo veo y le dije a él, Jordan, le dije, tú te creaste con tu mamá, con tu abuelo y con tu abuela y no eres como ellos. Y me dice, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un solo padre. Todos nosotros somos hijos de un solo padre. Tenemos el gen de nuestro padre. Y tenemos que oír de nuestro padre. Tenemos que imitar a nuestro padre. Noé escuchó del padre. Amén. Dios le dio las medidas a Noé. Dios le dio las medidas a Noé basado en el número de personas que serían salvas. Dios le está dando las medidas a Jesús. Estamos hablando del rapto, los que ya partieron con el Señor. Pablo dice que ellos van a resucitar primero. Estamos hablando y preparándonos para los que vamos al rapto. Dios le dio las medidas a Noé basadas en las personas que habían de ser salvas. Dios tiene las medidas de las nubes en lo que vamos a ser rescatados basado en aquellos que van a ser raptados. Son los misterios de Dios. O de acuerdo al número de personas. Dios le dio las medidas a Noé basado en las personas que iban a ser salvas. O de acuerdo al número de personas que habían de ocupar que estaban ocupando la tierra. Personalmente creo que de acuerdo al número de personas que creyeron. Amén. Personalmente ese es un pensamiento personal que yo tuve cuando yo meditaba esto. Yo creo que las únicas personas que iban a entrar en el arca eran aquellas que creyeron. Amén. Porque ya había miles o millones. Además hubo un espacio de 100 años donde Noé predicó, animó a personas. Ahorita, hermanos, salimos a predicar, invitamos a personas
Personas ignoran las invitaciones a oír la palabra de Dios. Personas ignoran, no tienen tiempo para Dios. En aquel tiempo, cuando ya vieron que verdaderamente fueron y tocaron la puerta, y Noé en su compasión, porque yo creo que había mucho espacio en el arca. Había mucho espacio, y digo, pues aquí hay espacio, pueden entrar mínimo 2,000 o 3,000 personas, deja abrir la puerta. Dios no le permitió abrir la puerta, porque Dios había cerrado la puerta. En el rapto, tenemos que empezar a que la nube está construida y pensada en los que hemos creído. No dejemos de creer. No nos desviemos de lo que el evangelio del reino de Dios tiene. Noé hizo lo que hacemos muchos de nosotros. Predicamos, animamos a personas para que crean, y cuando venga el rapto vayan con nosotros, pero rechazan. La gente sigue haciendo su propia agenda, no le creen a Dios. Día a día vemos más iglesias vacías. Personas caminan en su propia agenda. Ya vemos que personas que caminan en su propia agenda no entraron en el arca. Dios nos ha estado hablando del rapto en una nube. Él sabe las dimensiones y la cantidad de personas que van a caber en esa nube. En el arca, el número de los que creyeron y obedecieron fue de 8. Pero realmente cuál era el número, solamente Dios sabe y conoce quiénes serán levantados. En Génesis vemos 2 tipos de personas antes del diluvio. Por 100 años se les habló, se les predicó. Muchos siguieron en su propia agenda, pusieron sus prioridades personales primero, y si les daba tiempo, iban a ver a Noé y creer a Noé. Amén. Escuchar a Noé y escuchar lo que Dios hablaba por Noé. Hoy vemos a muchos creer a Dios, asistir a los servicios, y ponen sus prioridades en orden. Esos ya tienen un lugar reservado en esa nube que va a venir. Dios esperó 100 años. Dios es real, Dios es verdadero. No podemos dejarlo como un segundo en nuestras vidas, o segundo término en nuestras vidas. Jesús vino y nos sigue hablando por su Espíritu. Nos advierte, nos enseña. El rapto viene, la nube se está construyendo. Deja los afanes, busca primeramente el reino de Dios. Dame la prioridad a mí y verás mi gloria en el cielo venir a la tierra. Si sigues buscando tu prioridad o la prioridad del mundo, no puedo abrir el cielo para bendecirte. Jeremías 33:3, todos no lo sabemos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Clama a mí. ¿Y qué más va a hacer? Te va a mostrar. ¿Quién es el que te va a mostrar las cosas ocultas que están para ti? Dios, el Espíritu Santo que vive en ti. No otra persona. Muchas veces seguimos a alguien que predica bonito, que enseña bonito, pero verdaderamente tú tienes que ser enseñado. Es bueno escuchar a alguien, pero tú tienes que ser enseñado y decir, wow, clama a mí, yo te responderé. Yo no había visto esa escritura así. Señor, de aquí en adelante yo voy a clamar a ti y tú me vas a responder, porque solamente tú me vas a enseñar las cosas ocultas que tú tienes para mí, que tú tienes para mi familia, que tú tienes para mi descendencia. Yo sé las cosas ocultas que tú tienes para mí. A ver, ¿dónde está ese trabajo oculto que tú tienes para mí? Porque yo estoy clamando a ti. Y Él te va a enseñar las cosas ocultas. ¿Por qué son ocultas? Porque si son expuestas, Satanás te las puede robar. Pero como están ocultas, Satanás no las puede tocar, son para ti. Son para ti, pero Dios te las enseña cuando clamas a Él. Judas no lo tengo, si puedes poner Judas verso 20, es un solo libro, Judas 20, si lo puede poner, hermano. ¿Cómo Dios te revela las cosas ocultas? En Judas 20 te dice, ora siempre.
Ora siempre, en el verso 20, ora siempre en el Espíritu, para que tú alcances pero vosotros, amados, edifican vuestra fe. ¿Y cómo le llama la fe? Santísima. ¿Cómo tú puedes tener una fe tan grande cuando oras en el Espíritu? Cuando pasas tiempo orando en el Espíritu. Todos en el reino de Dios, todos tenemos el mismo lenguaje. El lenguaje del reino de Dios es hablar lenguas, es orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, pasas tiempo, a lo mejor solamente llevas 5 minutos o 10 minutos y Dios te empieza a mostrar cosas ocultas que a nadie se las enseña más que a ti, porque orar en el Espíritu, estás poniendo una fe santísima en el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando hoy? Del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Aprendimos algo? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Pónganse de pie. Aleluya. ¿A cuánto nos habló Dios en este día? Amén. Más que bueno es nuestro Dios. Hermano, tú vas a